A partir de 1868, miles de cubanos comenzaron a abandonar su país repentinamente. Entre las opciones que tenían, muchos de estos cubanos sintieron una atracción inmediata por la República Dominicana. Pero no por sus playas ni por su belleza, sino por algo mucho más grande que eso. Con la llegada de estos cubanos, comenzaron a suceder cosas muy curiosas, que dejaron una marca imborrable en la historia del país y transformaron para siempre el panorama económico, social y cultural. Aquí nacen tres preguntas. ¿Por qué de repente tantos cubanos abandonaron su país? ¿Qué tenía la República Dominicana que era tan atractiva para los cubanos? ¿Qué cosa tan grande fue que hicieron los cubanos por la República Dominicana? Déjame contarte la historia. En 1868, Cuba todavía no era un país independiente. Las autoridades españolas aún tenían el control de la isla. Cuba seguía siendo una colonia o provincia de España. Pero los cubanos ya se veían como un pueblo distinto. No querían seguir bajo el dominio español. Querían rebelarse y expulsar a los españoles del territorio, al igual que los dominicanos, quienes en 1865 se levantaron contra los españoles y recuperaron su independencia. La valentía de los dominicanos inspiró a los patriotas cubanos a luchar por su independencia, quienes se lanzaron a la guerra con el mismo objetivo: expulsar a los españoles de Cuba, al igual que los dominicanos hicieron en Santo Domingo. En 1868 estalló la Guerra de los 10 años entre los cubanos patriotas y las tropas españolas, con la finalidad de alcanzar su libertad. Cuando hay una guerra en algún lugar, es normal que mucha gente decida emigrar por varias razones. Algunos huyen de las autoridades, unos buscan seguridad para sus familias y otros simplemente quieren una vida mejor. Esto fue lo que motivó a miles de cubanos a probar suerte en la República Dominicana, un país seguro y que además no estaba bajo el control de las tropas españolas. En pocos años llegaron a nuestro país unos 5.000 exiliados, pero estos cubanos que llegaron a nuestras tierras no llegaron en el mejor momento. Tuvieron la mala suerte de que las autoridades que estaban gobernando el país querían mantener buenas relaciones con España. Imagínate salir de tu tierra por causa de una guerra con España hacia un territorio cuyos gobernantes mantenían una buena relación con España. Esto resultó en que muchos cubanos fueran perseguidos y la pasaran muy mal. Pero a partir de 1874 comienzan a gobernar nuevas autoridades en la República Dominicana, quienes le ofrecieron y dieron la mejor acogida y ayuda a todos los patriotas cubanos que llegaban al país. De estas buenas relaciones entre dominicanos y cubanos surgieron dos cosas muy importantes para el país. La primera fue que Puerto Plata y Santiago se beneficiaron un montón con la llegada de muchos profesionales, empresarios e intelectuales que decidieron establecerse aquí. Vinieron unos 300 profesionales, entre médicos, comerciantes, maestros y periodistas. Eso creó un ambiente de progreso cultural que nunca antes se había visto en ninguna otra ciudad dominicana. Muchos de esos cubanos se casaron con dominicanos y dominicanas y fundaron familias en el país. El siguiente acontecimiento fue el que cambió el curso de la historia del país, y es que el gobierno vio una gran oportunidad. Ellos pensaban que el progreso solo era posible si conseguíamos atraer suficientes inmigrantes y capital para impulsar la agricultura y la industria aquí en el país. Entre esos inmigrantes cubanos que llegaron al país,
había muchos inversionistas agrícolas con un montón de experiencia en la industria azucarera y además con bastante dinero en el bolsillo listo para invertir. Por eso, el gobierno dominicano decidió quitar los impuestos de importación de las máquinas y les dio terrenos estatales para que pudieran construir allí sus ingenios azucareros. Y así fue. Los cubanos se pusieron manos a la obra. Empezaron a importar sus maquinarias, a comprar tierras para sembrar caña de azúcar y a construir ingenios azucareros modernos. Y aquí es donde comienza la industria azucarera moderna en el país, que estuvo activa por más de 100 años y que en su momento fue la principal actividad económica del país. Fue el motor de la economía dominicana. En ese momento, Cuba era uno de los principales productores de azúcar en el Caribe, pero debido a la guerra, los productores cubanos se vieron afectados y decidieron irse de su tierra para establecer sus ingenios aquí, en la República Dominicana. Por eso, toda esa cantidad que solía producirse en Cuba empezó a producirse aquí, en nuestro país. Rápidamente, el azúcar se convirtió en el producto número 1 de exportación. Para que entiendan lo grande que fue esto para el país, en poco tiempo, la inversión en ingenios azucareros llegó a ser varias veces más grande que el presupuesto nacional del país en esa época. Tanto así que en algunos periódicos se mencionaba la famosa frase: sin azúcar no hay país. El primer ingenio que montó un cubano fue en 1872, pero el primer ingenio moderno con maquinarias a vapor se estableció en 1874 en San Carlos. Se llamaba La Esperanza y fue fundado por los cubanos Joaquín Manuel Delgado y Rafael Martín. La zona productora de azúcar pronto se trasladó a la región este, donde había mucha tierra disponible, ideal para la siembra de caña de azúcar. Lo que se produjo entonces fue un boom en la creación de ingenios azucareros en el este. En un corto tiempo se instalaron otros ingenios en la zona y en menos de 7 años ya habían unos 30 ingenios azucareros movidos a vapor en los alrededores de San Pedro de Macorís. Estos ingenios eran súper modernos, tenían su propio sistema de transporte de la caña de azúcar, desde las plantaciones hasta el ingenio. Unos ferrocarriles movidos a vapor. Este sistema de transporte de la caña de azúcar sigue vigente en el este. El auge fue tremendo, tanto así que muchos campesinos del sur empezaron a dejar sus casas y tierras para probar suerte en el este, donde el dinero estaba fluyendo gracias a esta industria. Y así es como nace toda esa industria azucarera que podemos observar entre San Pedro y La Romana, dominada hoy por la Central Romana, Ingenio Porvenir e Ingenio Cristóbal Colón. Es importante aclarar que los propietarios de todos estos ingenios fueron extranjeros, pues a los cubanos siguieron norteamericanos e italianos, que terminaron controlando la industria azucarera. Pero fueron los cubanos quienes iniciaron toda esta movida de la industria azucarera moderna en el país. Un dato curioso es que gracias a este auge del azúcar fue que un tal Juan Bautista Vicini pudo acumular tantas riquezas, instalando también varios ingenios azucareros en el este, siendo hoy día la familia Vicini la más apoderada a nivel económico en el país. A partir de ahí, empieza el capitalismo moderno en la República Dominicana. Fue el inicio del desarrollo económico que conocemos hoy en la República Dominicana. Para que YouTube recomiende este video a más dominicanos en el mundo, no olvides dejar tu comentario, tu like y suscribirte. Me ayudarías bastante a crecer y distribuir mi contenido a un público más amplio.